Bases de datos. Una base de datos es un conjunto organizado de información o datos estructurados de alguna manera, que tienen alguna relación entre ellos. Y normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. En este contexto, los datos están controlados por un sistema gestor de base de datos. Existen varios y estos son algunos de los más conocidos. Hoy vamos a ver lo básico, cómo empezar con el proceso de diseño de una base de datos, partiendo de un modelo conceptual como lo es el modelo entidad-relación o MER, para en clases posteriores hacer poco a poco el pasaje de este diagrama conceptual a algo más tangible. Queda el video de cómo instalar MySQL en Linux, que puede ser interesante para lo que se viene, además de todos los cursos en la descripción, y empezamos ya mismo con la clase. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, Soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Bien, ya dijimos entonces qué es una base de datos. Y que una de las herramientas para comenzar a modelarla es el diagrama entidad-relación. Este modelo extrae las entidades relevantes para un sistema de información, así como sus principales propiedades y la forma de relacionarse con otras entidades. Pero vamos a pasarlo en claro. Supongamos este caso. Quiero almacenar toda la información de una institución educativa referente a los alumnos y el grupo en el que se encuentra. Vamos simplemente a centrarnos en eso. Alumnos y en qué grupo están. Supongamos que de los alumnos quiero almacenar su cédula de identidad o el documento que los identifica, su nombre completo, dirección, edad y teléfono. Y del grupo al que pertenecen quiero saber cómo se llama o un código del grupo y en qué turno funciona, si es matutino, vespertino o nocturno. Repito, esto es simplemente un ejemplo para comenzar a diseñar cómo debería ser nuestra base de datos. Si vamos a comenzar con el modelo entidad-relación para esbozar nuestro primer diagrama, deberíamos identificar del problema en cuestión cuáles son las entidades. Una entidad puede definirse como un objeto del mundo real del cual quiero almacenar información relevante. Esto puede complicarse más porque no siempre va a ser un objeto tangible, pero para nuestro ejemplo parece ser bastante claro. Quiero almacenar información de alumnos y grupos. Esos son los dos objetos de la realidad de los cuales quiero guardar datos. Entonces, alumno y grupo van a ser mis entidades. ¿Y qué es lo que necesito almacenar de ellos? Son atributos. Es decir, qué voy a guardar de cada entidad es lo que se denomina atributo. En el modelo entidad-relación, las entidades se representan con un rectángulo. Esto es un estándar para que todo el mundo lo entienda. Y desde ellos, con líneas rectas, salen los atributos, haciendo referencia a qué es lo que me interesa almacenar en cada uno de los casos. De momento, muy sencillo. Ya identifiqué las entidades principales para mi diagrama y los atributos para cada una de ellas. Pero me quedan varias cositas aún para completar este diagrama. Por ejemplo, indicar cuál va a ser el atributo clave.
Luego podremos hablar de claves primarias, foráneas y compuestas, pero de momento entender que cada entidad debe tener un atributo clave y debe estar indicado claramente en mi diagrama entidad-relación. A ver, debemos tener en cuenta que cuando todo esté terminado, cada una de mis entidades, en principio, va a transformarse en una tabla. Es decir, una tabla con el nombre de la entidad y con los atributos como columnas. Este sería el resultado final. ¿Y qué es entonces esto del atributo clave? Pues es el atributo, el campo o el dato que no va a poder repetirse para ninguno de los registros en mi entidad, ya que me va a servir para identificar a un registro en particular. Con el caso alumnos, ¿qué pasa si hay dos alumnos distintos que se llaman Juan Pérez, viven en la misma dirección, cumplen años el mismo día y usan el mismo teléfono? Es raro, pero podría pasar. Tiene que haber una manera de identificar exactamente a qué Juan Pérez me estoy refiriendo. Y para el caso de las personas es fácil resolverlo mediante el documento de identidad. Este atributo es lo que va a identificar a cada alumno y es el único dato que no puede repetirse nunca en toda esta tabla. En principio, todas las entidades necesitan un atributo clave y en mi diagrama lo subrayo para indicar cuál sería. Lo mismo en grupo. Podemos decir que no existen dos grupos con el mismo nombre, por lo tanto me serviría como atributo clave. Genial. Tenemos entidades, atributos y sus claves bien identificadas. Vamos ahora con las relaciones. Es decir, cómo se relacionan estas dos entidades, ya que no van a estar aisladas. Podemos decir que un alumno pertenece a un grupo, o cursa en, o forma parte, como nos parezca. La idea es representar las relaciones, normalmente con un verbo, y gráficamente en mi diagrama se indica con un rombo. De esta manera estamos aclarando que nuestras dos entidades están relacionadas y llamamos pertenece a esa relación. ¿Cuál es la función de esta relación? Pues con este diagrama estamos indicando que nuestra base de datos va a contar con tres tablas. Una de ellas se va a llamar alumno, con estos campos y su atributo clave para identificar a cada registro. Y aquí almacenaríamos a todos los alumnos de la institución. Tendríamos luego otra tabla con grupos, también con su atributo clave y el turno. Y vamos a utilizar una tercera tabla que se va a llamar pertenece, tal como colocamos en nuestro diagrama. Esta tabla va a relacionar justamente las dos entidades que conecta utilizando sus atributos clave. Es decir, vamos a tener una tabla donde vamos a ingresar los documentos de los alumnos y el código del grupo al que pertenecen. Las tablas que representan relaciones son fundamentales para poder obtener información valiosa, ya que justamente vinculan otras tablas mediante su atributo clave. Si quiero saber los nombres de los alumnos que cursan en primero A, voy a buscar en mi tabla pertenece los registros que contienen primero A, obtener de allí los documentos de los alumnos y con el documento voy a ir a la tabla alumno para obtener de ahí su nombre o los datos que requiera. En principio, y aunque
no se represente en el diagrama, las relaciones son tablas que tienen atributos. Y estos atributos son las claves de las entidades que está relacionando. Para ir terminando y dejar el diagrama lo más completo posible, vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, el teléfono. ¿Qué pasa si un alumno tiene más de un teléfono y quiero almacenarlos todos? Un teléfono móvil, un número fijo y el número de algún familiar. En ese caso, estaríamos hablando de que teléfono pasa a ser un atributo multivaluado. Es decir, voy a querer guardar varios teléfonos de cada alumno. La forma de representar esto en el diagrama es con un asterisco. Luego veremos cómo se trabaja esto en el pasaje a tablas y cuando hablemos de normalización, pero de momento, asterisco si es un atributo multivaluado. Y deberíamos también pulir un poco los atributos nombre completo y dirección. De momento vamos a decir que lo mejor sería que cada atributo sea atómico y que solo almacene una cosa. Esto tiene que ver con la eficiencia, con la optimización de las consultas y con los tipos de datos que ya llegaremos. Pero de momento, repito, este nombre completo sería mejor separarlo en nombre y apellido. Y la dirección se podría descomponer también en calle y número. Sería lo más prolijo y lo más eficiente. Y ahora sí, lo último de lo último, para dejar el diagrama completo, sería la cardinalidad. Esto quiere decir qué cantidad de veces se relacionan los elementos de cada entidad. Aquí las opciones más comunes de cardinalidad serían 1 a 1, n a 1 o 1 a n y n a n. La cardinalidad siempre se representa entre entidades y su relación. Y debo pensarlo de la siguiente manera. Para nuestro ejemplo, debería preguntarme, ¿a cuántos grupos puede pertenecer un mismo alumno? Y también, a un mismo grupo, ¿cuántos alumnos pertenecen? Una relación 1 a 1 sería que un alumno solo puede pertenecer a un grupo y en cada grupo hay un solo alumno. No parece ser razonable para esta realidad que queremos representar. Una cardinalidad 1 a n tendríamos alumnos perteneciendo a más de un grupo, pero en cada grupo sigue habiendo un solo alumno, por lo tanto no es lo que nosotros queremos. Y plantearlo al revés tendría más sentido, n a 1. Con esta cardinalidad y para este ejemplo, tenemos grupos con varios alumnos, pero un alumno no podría estar en más de un grupo a la vez. Ahora, si se permite que un mismo alumno curse en varios grupos, ya sea asignaturas distintas o turnos distintos, ya estaríamos hablando de una cardinalidad n a n. Bueno, de momento vamos a dejarlo por acá. Ya identificamos entidades, relaciones, colocamos atributos, claves primarias y la cardinalidad. Es un primer paso y nos queda bastante aún para seguir profundizando. Espero que el video haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.